Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gusto, qué alegría poder estar un día más en la presencia de nuestro Señor, congregados en su santo nombre. Más aún, hermanos, cuando hay una promesa del Señor, dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio. Bendito sea su nombre. Mis hermanos queridos, les saludo a todos ustedes con la preciosa paz del Señor y a todos los amigos que nos escuchan igualmente. Quiero aprovechar en dar un saludo, pues yo ayer tuve una grata sorpresa de hermanos de Pacto, La Delicia, que ellos esperan con mucha ansia este mensaje de enseñanza y los de los días domingo. Un abrazo para mi hermana María Tután, su mamá, sus hermanos y demás familiares, y a todos los que nos escuchan o nos siguen por este canal, mis amados. Bendito sea el Señor. Y bien, hermanos, hoy día miércoles vamos a continuar con nuestros estudios de Proverbios. La semana anterior nosotros veíamos un tema muy lindo, no sé si se acuerdan. Estábamos nosotros compartiendo la cura para los problemas del corazón. La cura para los problemas del corazón. Y para serles honesto, yo había hojeado un poquito sobre algunos capítulos y me llamó mucho el capítulo 5. Y ayer que yo estaba meditando y preparando, haciendo el bosquejo para este día, realmente, hermanos, es algo que tocó mucho mi corazón, mi vida, y creí que es del Señor el que traiga esta palabra. Así que les animo a todos mis hermanos queridos a abrir sus Biblias en el capítulo 5 del libro de los Proverbios. Capítulo 5, vamos a dar lectura con mucha reverencia, con mucha solemnidad, con el respeto que la palabra de Dios se merece y buscando a entender qué es lo que el Espíritu Santo aquí tiene para cada uno de nosotros. Vamos a dar lectura entonces pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Pongan mucha atención, hermanos queridos. Dice así la palabra: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás ni considerares, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de tu casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera tus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura.
Amado Señor, Padre Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, no solo por tu palabra, sino por la bendición que es para nosotros estar delante de ti, Señor. Oh Padre de la gloria, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestro caminar, tú conoces, Señor, nuestro acostar y nuestro levantar. Tú sabes todo, bendito Padre. Y estamos seguros que en esta noche tú hablarás para cada una de nuestras vidas. Bendito Padre, dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tomes el control total de nuestras vidas. Así nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra boca, Dios, y de una manera especial de mi vida, Padre. Y que sea tu Santo Espíritu el que nos ministre, el que nos hable, el que nos exhorte, el que nos guíe, el que nos consuele. Tú sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad. Sabemos que así será y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te decimos amén. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, iglesia del Señor, si pusieron atención como yo les pedí, ustedes van a ver que este capítulo 5 habla sobre, yo tengo como título en mi Biblia, advertencias contra el adulterio. Y yo sé que muchos van a decir, hey, pastor, un ratito, usted está aquí dirigiéndose a nosotros como iglesia, tal vez creyendo que estamos en malos pasos, en malos caminos. Y yo no sé nada, hermanos, Dios sí lo sabe. Y no es que yo sepa algo de alguien, no, tampoco, pero, hermano, no necesariamente uno que tiene que tener a una mujer para decir que está andando en adulterio. La Biblia, la palabra de Dios dice que si alguien viera con nuestros ojos y la codiciáramos, ya adulteramos en el corazón, por un lado. Por otro, no solamente habla de un adulterio físico, sino que también puede hablar de un adulterio espiritual. A lo mejor no estamos amando a Dios, a Jesús como nuestro Señor, más que, o como Él se merece. Él no está ocupando nuestro primer lugar. A lo mejor estamos amando más nuestro trabajo, a lo mejor algún bien material, algún sitio en particular. Y yo he escuchado, por ejemplo, discúlpeme, algún momento fuimos a un lugar especial y alguien dijo, oh, ¿cómo amo yo este lugar? Este lugar para mí es mi vida. Yo por eso vengo con frecuencia, dice acá, porque aquí la paso muy lindo. Híjole, yo decía, ¿será que así es Dios para esta mujer? ¿Será que Dios es su vida? Entonces mire que nosotros podemos adulterar de muchas maneras, pero en fin, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón y seamos receptivos para lo que el Señor tiene que enseñarnos en esta noche. Y es que, hermanos queridos, de una manera sí muy particular, este capítulo está hablando en contra del adulterio, pero tiene aplicaciones para mi criterio mucho más amplias. Por ejemplo, hermanos, los cristianos necesitan hoy mucha ayuda, hermanos, en la ayuda, o mucha ayuda en el área moral. Hermanos, si usted es consciente y sincero delante de Dios, yo creo que sabe que es esto una gran realidad. Encontramos, digo yo, en este capítulo algunos principios que se refieren al pecado en general y no solamente al pecado específico del adulterio. Miren, hermanos queridos, en el versículo 3 y 4, bueno, primero, el 1 y el 2, como que recibimos nosotros una exhortación para estar muy atentos, dice, a mi sabiduría, está diciendo el Señor, ¿no es cierto? Y a mi inteligencia inclina tu oído. Porque aquel que puede caer en un pecado así, discúlpenme, hermanos, no es nada sabio ni nada inteligente. Por eso es que el Señor nos exhorta y dice que debemos estar atentos a su sabiduría y a la inteligencia que viene de lo alto. Dice, para que guardes consejo.
Es decir, para que estemos prevenidos, para que no nos olvidemos y cuando estuviéramos siendo atraídos o tentados, consideremos la palabra de Dios, ¿sí? Dice, y tus labios conserven la ciencia. Es decir, que hablemos como debe ser y corresponde a un hijo de Dios. A nosotros que nos denominamos cristianos. Cristianos porque somos seguidores nada más y nada menos que de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, déjeme decirle, aquí voy a darle lectura el versículo 3 y 4. Porque sus labios, o porque los labios de la mujer extraña, mire bien, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Qué nos da la pauta, hermanos queridos? Mire, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, como que es algo atractivo, algo dulce, ¿verdad? Y hablando netamente del pecado, hermanos, siempre parece bueno y obvio. Si no fuera atractivo, nadie pecaría, nadie sería atraído a ello, ¿verdad? Entonces esto nos hace ver que el pecado siempre parece bueno y divertido, cuando aparece por primera vez. Pero hermanos, esto tiene algo que apela. Y yo podría decir, hermanos, a veces lo que más apela es la naturaleza de ser lo prohibido. Hermano, usted sabe, ¿verdad? Y hay hasta una canción sobre aquello. Y dice, ¿por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? Imagínense, hermanos. Pero ¿está hablando de la mujer o está hablando de la extraña? ¿Aló? Ahí dice que parece que hasta tocan el cielo, cuando el consejo de Dios es que nosotros nos gocemos con nuestra propia esposa, que bebamos el agua de nuestra propia cisterna y que nos recreemos en ella con las caricias, ¿no es cierto? Y hasta que, ¿cómo fue la promesa, hermanos queridos? Hasta que la muerte nos separe. Eso nos hace ver entonces, hermanos, que el pecado siempre tiene una parte amarga escondida. Porque al comienzo creerán disfrutar, pasarla chévere, que es algo lindo, algo diferente, pero no se olvide lo que está diciendo el versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo. No sé si han probado el ajenjo, pero es algo que realmente, wow, es difícilmente para tomar o beber, ¿verdad? Agudo como espada de dos filos. En el momento puede ser atractivo, pero por el otro ciertamente puede traer muerte. Hay que considerar entonces el pecado en su sentido colectivo. Siempre aparece, hermanos queridos, escuche bien, peor que cuando es algo específico. ¿Por qué? Hermano, déjeme decirle algo. Sea para el hombre o sea para la mujer. No crea que si una mujer está siendo infiel, está siendo inmoral, sí, le afecta solo al esposo, o que si el esposo es el infiel, el inmoral, le afecta solo a la esposa. ¿Qué hay de los hijos? ¿Qué hay de la familia de cada uno? Más aún cuando han habido padres, los padres les han instruido en la moral, en los principios, en los valores con respecto a todo ello. ¿Será que un padre puede sentirse contento y satisfecho al enterarse que sea el hijo o la hija están cometiendo tal aberración, hermanos? ¿Aló? Entonces, miren, hay que considerar todos estos aspectos y no lo pasemos por alto, hermanos. Más aún, insisto, nosotros como hijos de Dios, porque no es solamente el adulterio, como dije, en la parte moral o física, sino también en la espiritual. A lo mejor no estamos amándole a Dios como realmente debemos amarle y hay otras cosas que están ocupando nuestro lugar. Pero vamos ceñidos al texto mismo, ¿sí? Segundo punto, el pecado
se maneja mejor evitándolo. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 8 y 9. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa. ¿Por qué, hermanos? Si usted está consciente que no va a ser firme, que no va a tener el valor para resistir, para rechazar, la palabra de Dios es clara. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus daños al cruel. Hermano, si usted ha sido un hombre de bien o una mujer honorable, al enterarse de algo, ¿será que van a hablar bien de usted? ¿Será que se van a expresar de la mejor manera? Y no solo de usted, porque si usted sabe que es cristiano, o ellos saben que usted es cristiano, hermano, no van a decir, ay, qué pena, cómo el fulanito o la fulanita ha caído, sino que van a decir directamente, LB, así son los cristianos. Pero mire, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ciertamente, hermanos, para que no des a los extraños tu honor. Ocasión para que digan lo que es y lo que no es, hermanos, y eso va a hacer mucho daño, ¿verdad? Por tanto, hermanos queridos, es más fácil evitarlo que desenredarse después. Porque si ya te envolvió, hermano, trate de salir de ese asunto. Medio complicado en realidad, por más que usted se esfuerce, el enemigo va a hacer que usted caiga una, otra y tantas veces sean necesarias hasta destruir su vida. Déjeme compartirle algo de un amigo mío y compañero de colegio. Su esposita, también una buena amiga, trabajaba con nosotros, no voy a decir nombres de nadie. Y alguna vez yo le vi afligida y preguntándole, no me decía nada. En algún momento dentro de las visitas que yo hacía en el colegio, en algún aula, entré, ella estaba en una hora libre y le vi llorando. Entonces le pregunté y le dije que qué pasaba y si le podía ayudar, que estábamos prestos a orar, a pedir a Dios por alguna situación que ella esté viviendo. Y me comentó que su esposito andaba entretenido con otra persona. Yo hice el compromiso para mí mismo de en algún momento verle, visitarle y hacerle notar que no está bien lo que él estaba haciendo. Más aún la esposa muy bonita, una mujer hecha y derecha y en todo el sentido de la palabra una verdadera mujer. Y cuando yo pude conversar con él, Dios me dio esa oportunidad, él me decía que él está consciente que la mujer con la que había caído no le llegaba ni a los talones de su esposa. Y yo le decía, pero ¿y entonces qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Por qué continúa en ese pecado? Me dijo, flaquito, la verdad no tengo la fuerza. Y muchas veces he dicho no, y aquí no le voy a hacer sufrir más a mi esposita. Me daba su nombre y le decía, pero si eso es lo que tiene que hacer, pero decía, el momento preciso, vuelvo a caer una y otra vez y no podía salir. Entonces ahí fue la recomendación, que él busque de Dios, que le pida, que le fortalezca para que él pueda vencer esa debilidad. Y claro, nosotros comenzamos a orar también en casita, atando y reprendiendo, como dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y deshaciendo toda obra de las tinieblas. Al final, Dios le dio la victoria. Hermanos, digo eso porque, como dije, es más fácil evitarlo que, como nos dice aquí la palabra, ¿verdad? Que no nos acerquemos siquiera a las puertas de su casa, a que después tratar de desenredarnos o limpiarnos de todo ese lodazal en el que nosotros nos hemos revolcado. Entonces, hermanos, yo pienso que, por decirlo así, la experiencia lo demuestra eso, ¿no? En ese sentido de los casos que hemos conocido, tal vez yo y ustedes también, mis amados hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos da varias advertencias y creo que debemos ser conscientes de por dónde camina, lo que mira,
lo que piensa o lo que anhela. Porque, hermanos queridos, discúlpeme, pero es necesario que mencionemos en este mismo libro de los Proverbios, del capítulo 23, versículo 7, dice: porque cuáles son los caminos, los pensamientos del hombre, en su corazón tal es él. Si usted está pensando que por allí, y es que mi amigo decía que yo no debo ser tonto, que no sea mandarina, que me tienen como gallina, y que a la final debo aprovechar la oportunidad, etcétera, etcétera, hermano, cuidado. El apóstol Santiago nos dice que debemos resistir firmes al enemigo y él huirá de nosotros. Así que, hermanos, cuidado con la gente también con la que se relaciona. ¿Por qué? Si no es un hombre que ame o tema a Dios, usted sabe el consejo que le va a dar, ¿verdad? Y al contrario va a decirle: wow, más bien aprovecha, disfruta, ¿ah? Saca el máximo provecho de eso y después, no, hermanos, mucho cuidado. Y un tercer aspecto también: sea cuidadoso con quién va en tiempo de gozo, de tristeza, de dificultades. Porque, hermanos, no en vano, la Biblia nos dice que debemos unirnos a un sabio para llegar a ser sabios también. Por ahí me está viniendo a la mente otra cita bíblica de Jeremías 15, 19, que hace una exhortación. Yo estoy seguro que es del mismo Dios, del mismo Espíritu que está poniendo eso ahora, para que todos nosotros lo consideremos. Ahí dice la palabra de Dios: hey, amados hermanos, hermanas, iglesia del Señor, que ellos, quienes, tus amigos, tus compañeros, familiares, vecinos, se conviertan a ti, y tú no te conviertas a ellos. Porque si nosotros tenemos un círculo en el que caminamos y no son cristianos, cuidado, hermanos, el Señor Jesucristo fue el que dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y es peligroso que ustedes sean arrastrados por la iniquidad, por la misma corriente, por la misma filosofía de ellos, y de pronto estemos envueltos en pecados que nos cueste salir. Por tanto, hermanos queridos, sea muy cuidadoso con quien va en tiempo de gozo, de tristeza, de dificultades. Tercer punto, hermanos: el pecado siempre impondrá su precio. Mire lo que dice el versículo 11 al 14. Dice: y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Ojo, hermanos, considere bien y busque entender. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Hermanos, si nosotros somos honestos, sabemos que esto es absolutamente cierto. Hay veces que prestamos más oído al consejo del impío que al consejo que nos da la palabra de Dios. Hay veces que el Espíritu Santo nos dice: no vayas, y terminamos yendo. No digas nada, calla, y terminamos hablando, ¿verdad? Vea, hermanos, o no hagas, y terminamos haciendo todo ese tipo de cosas que no debemos hacer. Por tanto, hermanos queridos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es absolutamente cierto, y muy a menudo, después de mucho tiempo, como para darnos la oportunidad de rectificar. Pero hay veces que ya es tarde. Porque, oiga, hermano, va a tocar un punto más adelante que ustedes van a considerar como yo lo consideré, y decía: Dios mío, qué tontos, perdone la palabra, qué tontos somos. Mis hermanos queridos, y es que el castigo viene frecuentemente de manera gradual. No se olvide, hermanos, ni crea que Dios le va a dar por inocente. La palabra de Dios, tanto en Levítico como también, hermanos, en el libro de los Gálatas 6:7, dice:
No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que sembrares, eso cosecharás. Es una ley áurea, una ley que no podemos cambiar, es algo que sí o sí tiene que darse, hermanos. Por tanto, hermanos, el castigo, como yo dije, viene frecuentemente de manera gradual. Comenzará con la inquietud, usted comenzará a sentirse nervioso, depresivo, y habrán muchos otros aspectos que ciertamente le van a perjudicar y va a ser muy triste. Entonces, hermanos, yo pienso que al final de su vida será muy tarde para pedir consejo. Hay que considerar eso. Este aspecto también dentro del tercer punto. El castigo puede venir en varias formas o combinaciones. Primera, el precio físico. ¿Aló? El precio físico. Puede haber alguna enfermedad, fruto de un contagio, hablando en sí del mismo adulterio, y usted sabe cuántas cosas pueden darse, ¿verdad? Entonces puede ser un precio físico o un remordimientos que corroen nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 12. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Ahí vamos a estar con remordimiento, porque todo lo que estamos viviendo, todo lo que se nos vino encima, hermanos, es tenaz, es fatal. Y el 14 dice, casi en todo mal he estado. Ojo, Dios mío, eso habla en cuanto a la realización. ¿Les llegó a hacerlo? No, sino que se va a dar cuenta que usted hizo lo malo y estuvo allí, no entendió ni hizo caso de nada. Y eso obviamente puede traer a usted, por decirlo de una manera, una angustia mental. Ya cuando se vienen los problemas encima, se descubrió, alguien le sorprendió, o ya la otra parte le está presionando, le está exigiendo algo, eso es tenaz, hermanos. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Cuarto aspecto, el pecado nos aleja de aquello que ya es nuestro. Por supuesto que sí. Mire lo que dice el versículo 15 al 17. Bebe el agua de tu misma cisterna. Está diciendo de algo que es tuyo. Para ti, mujer, hombre de Dios. Para usted, amigo, amiga que nos están escuchando. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes, dice, por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños. Es que, hermanos, el pecado ciertamente involucra el rechazo de lo que tenemos. Vuelvo al ejemplo de aquel amigo, y él decía realmente que él estaba consciente que con quien cayó no le daba o no le llegaba ni a los talones de la mujer, en todo aspecto, físico, espiritual, sentimental, moral. La esposa, como yo dije, era una mujer a carta cabal. Pero cuando se enteró, ya sabía. Claro, ¿qué decía la mujer? No me toques, déjame, lárgate, vete de aquí. Hermanos, ¿por qué perder algo que es nuestro y lo mejor que Dios nos ha dado? Entonces, hermanos, como dije, el pecado involucra el rechazo de lo que tenemos. Porque ¿quién quiere, hermano, que vaya, se revuelque y venga también a estar allí con la esposa o después con el esposo? Imposible, ¿verdad? Entonces Dios dice que lo que nos dice la palabra de Dios, que lo que Dios nos ha dado, ¿no es suficiente acaso? ¿Por qué buscar algo que tenemos y es de nuestra propiedad y en la casa? ¿Aló? Con la garantía de la bendición y no maldición en nuestras vidas. Eso nos hace ver también, hermanos queridos, iglesia del Señor, que el pecado siempre es el resultado de no darnos cuenta de lo que tenemos. El pecado siempre, hermanos, escuche bien, es el resultado de no darnos cuenta de lo que tenemos. Y cuando de pronto estamos perdiendo y queremos aferrarnos a ello, hermanos, nos puede resultar muy triste y muy doloroso.
Así que, hermanos queridos, basado en todo lo que estamos diciendo, el pecado siempre significa la pérdida de lo que ya tenemos. Al menos basado en el último principio, muchos de los jóvenes de hoy están perdiendo más de lo que ellos se dan cuenta. Vea, yo sé que para muchos amigos le considerarán el macho, el hombrecito, el que no desperdicia una oportunidad. Pero ¿qué hay de lo que piensan sus padres? ¿Qué hay de lo que piensa tu mujer? ¿Qué hay de lo que piensa, mujer, de lo que piensa tu marido? Pero sobre todo para ti, mujer y hombre, ¿sí? ¿Qué hay de lo que piensa Dios de todo esto? Pero nos hemos puesto a pensar nosotros tal vez en eso. ¿Aló? Entonces mire que lo que yo dije es muchos de los jóvenes de hoy están perdiendo más de lo que ellos se dan cuenta. Porque si bien es cierto, como dije, para muchos serás el macho, para otros serás el inmoral, el cobarde, ¿sí? El que no ha sabido valorar lo que Dios te entregó, lo que Dios te dio. Y de hecho, que es lo que vale la pena, ¿verdad? Entonces vamos a un quinto aspecto. No hay ningún lugar suficiente, secreto, como para cometer un pecado secreto. Mire lo que dice el versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y Él considera todas tus veredas. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que la omnipresencia y la omnipotencia de Dios hacen que no nos podamos esconder. Entonces, hermanos queridos, déjeme decirle algo. Es cuando yo le dije un término, y perdone que lo vuelva a repetir. ¿Por qué ser tontos? Creyendo que hay un lugar donde nadie nos ve y hacemos toda serie de cosas inmorales, dizque ocultas. Pero yo podría decirles, hermanos, ¿por qué hacer delante de Dios lo que no haría delante de los hombres? Y digo, hermanos, eso porque para ti, hombre y mujer, ¿tendrías acaso el valor, el coraje de hacer todo lo que vas a hacer a escondidas delante de muchas personas? No, ¿verdad? Pero si sabes que Dios lo mira todo, Él sabe todo y no hay nada que esté escondido de Él, ¿por qué hacer entonces delante de Dios lo que no te atreves a hacer delante de los hombres? ¿Pero has pensado en esto antes acaso? ¿Has considerado? Como lo que te decía hace un momento, a veces has considerado lo que piensan tus padres, tus hermanos. A lo mejor solamente has considerado que delante de tus amigos o compañeros eres el super macho, ¿verdad? El que no desperdicia oportunidades o no dejas pasar por alto. Pero no has considerado lo que piensa Dios de eso. A lo mejor estás causando mucho dolor y estás contristando al Espíritu Santo. Así que, hermanos, lo que hacemos delante de Dios lo hacemos delante de aquel que puede castigarnos. Pero hay veces que en ese momento ni lo consideramos, y si lo consideramos, tu debilidad, tu falta de fuerza en el Espíritu, ¿no es cierto? Es esa fortaleza que debemos tener, que solamente nos puede dar Dios, hace que tú caigas y hagas y deshagas. Entonces, hermanos, encontramos nosotros una comparación interesante aquí. Dios ve los caminos del hombre y los juzga. Por supuesto que sí. Nada está escondido delante de Él. Y como dice aquí la palabra del Señor, Él considera todas tus veredas. Mi amado hermano, hermana, si cerramos nuestros ojos para hacer el mal, Dios tendrá bien abiertos sus ojos. Pero si nosotros abrimos nuestros ojos para evitar el mal, Él no tendrá de necesidad de vigilar nuestros pasos, gloria a Dios. Al contrario, Él se gozará, Él se alegrará de saber que nosotros hemos considerado nuestro caminar y que lo que pretendíamos hacer no es bueno, no es recto, no es agradable ante el Señor. Así que, amados hermanos, yo les animo siempre a que
seamos hombres y mujeres que amemos y temamos a Dios, porque es la única manera de que nosotros podamos hacer lo bueno, recto y que siempre recalcado y agradable delante del Señor. Sexto punto, hermanos, el precio del pecado es ser entregado al pecado. El precio del pecado es siempre ser entregado al pecado. Mire lo que dice el versículo 22 y 23. Prenderá al impío sus propias iniquidades. Prenderá al impío sus propias iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Escuche bien, y retenido será con las cuerdas de su pecado. El 23, él, ¿cuál? El pecador, el que cayó, el que consintió en dar rienda suelta a su carnalidad. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Hermanos, cuando el hombre es necio, obstinado, terco, duro de cerviz y cierra su oído al consejo de la sabiduría y no acepta la inteligencia que viene de lo alto, Dios mismo entrega al hombre a las consecuencias del pecado. Y como siempre se ha dicho y está escrito, Dios va a perdonar tu pecado, sí lo va a perdonar, pero las consecuencias difícilmente tú las vas a poder evitar. De ello no te vas a poder librar. Esto se ve claramente en el hábito, por ejemplo, de las drogas. Perdone que yo vuelva a poner como ejemplo algo que Dios permitió que yo pudiera hacer durante casi 2 años. Daba ayuda espiritual, terapias espirituales, obviamente a la luz de la palabra, basado solamente en la palabra, en un centro de recuperación, donde habían hombres, mujeres con problemas de alcoholismo, drogadicción, trastorno del carácter, lesbianismo, homosexualidad, en fin, era una cadena total allí. ¿Y qué es lo que ellos decían? Que acudían y decían que van a probar por primera vez, porque ellos tenían la certeza de que podían salir, que el momento que ellos quieran salían. Y le decía, ¿y cuántas veces probaste? ¿Fue solo una vez? No, pastor, porque la primera me llevó a la segunda a la tercera, y así se hizo una cadena interminable, pastor, hasta que yo llegué a matar a 2 personas para robar y tener para el vicio. Otro me decía, pastor, lo mismo que le pasó a mi amigo, a mí me pasó, pero con mi madre. No la maté, pero porque no me quería dar dinero, porque sabía que yo con eso iba y compraba la droga. Salí enojado, empujando, botándole a mi madre al piso y me perdí. Eso hizo que yo venga a parar en este lugar. Le decía, pero dale gracias a Dios porque aquí te vas a recuperar. Pero quiero yo, en fin, poner esta situación como ejemplo del que se droga. Hermano, difícilmente, a no ser por la gracia y la misericordia de Dios, si tú o alguien le busca de corazón, que pueda ser liberado de esas cadenas y sanado para la gloria del Señor. Porque Él nos concede las únicas armas para vencer toda debilidad, toda tentación o todo pecado. Solo Él puede romper esas cadenas. Caso contrario, imposible. Entonces, hermanos, otro aspecto, esto es peor que el ser atrapado por la ley. Oiga bien, esto es peor que ser atrapado por la ley. Peor, o es lo peor que nos puede ocurrir, es que nos dejen. ¿Sí? Que nos dejen pecar sin corregirnos. Oiga, qué terrible sería eso, ¿verdad? Que lo peor que nos puede pasar es que nos dejen pecar sin corregirnos. Pero sabe que el hombre a veces se engaña a sí mismo, porque creyendo ser fuerte, no lo es. Creyendo que él puede salir, no lo puede. Creyendo que él puede tomar el control, no lo tiene. Y cuando se da cuenta, está más que enredado y cada vez hundiéndose en ese lodo cenagoso, en ese fango. Hermanos queridos, la verdad es que si piensa que siempre podrá escaparse, la verdad es que muy pocos lo consiguen. Solo para que considere,
En esos casi 2 años que yo pude dar esa ayuda espiritual en este centro de recuperación, tal vez pasaron o conocí cerca de unas 120 personas. Sí, como unas 120 personas. ¿Sabe? Muchos salían ya dados del alta a los 6 meses, 8 meses, pero increíblemente 2 meses después regresaban porque recaían. ¿Aló? Y yo les decía a ellos que me alegraba que salgan, pero sí tenía una preocupación. Les decía, ¿con qué armas vas a luchar afuera? Y ahí les leía yo Santiago 4, 8 o 7, decía, sí, resiste firme y el enemigo huirá de vosotros. Pero ¿cómo vas a luchar? Con la oración, con la alabanza, con la palabra. ¿Sí? Busca de Dios, y cuando tú lo tengas de todo tu corazón a Él, aquí, Él te va a capacitar, Él te va a dar todas las herramientas para que tú puedas vencer. Él te va a dar las armas necesarias para que tú puedas derrotar al enemigo. Pero tristemente muchos regresaban, u otros iban a otras fundaciones. De lo que yo conozco y tuve recibí gratas noticias, fueron de 4 personas que ciertamente se recuperaron, porque me llamaron, me visitaron, fueron a mi casa a entregarme presentitos pequeñitos que cuando iban a la playa, iban a algún lado. Pastor Marcelito, soy agradecido con usted. Pero si fueron 120, 4 se recuperaron y los 116. Entonces, hermanos, como yo dije, hay veces que el hombre se engaña a sí mismo. Piensa que siempre podrá escaparse. Y como dije, la verdad es que muchos o muy pocos son los que le consiguen. ¿Cuáles son aquellos? Los que se vuelcan a Dios, confían en Dios, esperan en Dios y reciben la fuerza necesaria solamente de parte del Señor. Para concluir, hermanos, intentar vivir una vida doble es muy peligroso y arriesgado, porque piensan que no, nadie se va a enterar, nadie les va a sorprender, el momento que yo quiera salgo, el momento que yo quiera lo dejo, pero una vez más esta oportunidad no la voy a desaprovechar, hasta porque el enemigo maquina en su mente y de pronto deja que eso pase a su corazón. Y no se olvide que la misma palabra dice, atraído y seducido por vuestra propia concupiscencia, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mucho cuidado, hermanos. Intentar vivir una vida doble es peligroso y arriesgado. ¿Qué puedo decirle yo? Quiera Dios que desarrollemos tal comprensión del pecado y aversión a él, que nunca nos sintamos culpables de vivir de esa manera. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que siempre tengamos la dirección, la fuerza que solo el Espíritu Santo puede darnos para vivir una vida victoriosa y alejados de todo este tipo de mal. Gracias, mis amados hermanos, por asistir, por escuchar y sobre todo porque sé que ustedes harán todo lo posible porque el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca a todos y seamos victoriosos. Vamos a despedirnos, amados hermanos, con la bendición apostólica, y no se olvide, el día domingo tuvimos ya una grata bendición, una sorpresa linda aquí, de tener más de 50 personas, están llegando de a poquito, están venciendo el miedo. No se olvide, el día domingo hablamos algo lindo también, sí, de lo maravilloso que es estar en la presencia del Señor. Sí, el escritor a los Hebreos nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dimos lectura también al Salmo 84:4 de la bendición que es poder estar en la casa del Señor para alegrarnos, regocijarnos y cantar con salmos, alabarle con salmos. Pero también el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque tú y yo, todos nosotros fuimos criados o formados para estar en armonía, ¿verdad? Y como decía, perdónenme que les robe 2 minutitos, una melodía bien tocadita con las notas, oiga, es una bendición. Pero alguien que se salió de nota, se rompió la armonía, ¿verdad?
Hermanos queridos, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Venga para que nos regocijemos todos en armonía en la presencia de nuestro Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia y siempre, y decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga poderosamente y sean muy felices. Nos vemos el día domingo, hermanos. Gloria a Dios.